pagado cuando se trate de operaciones con entidades relacionadas. En lo que recién les explicaba, que las entidades relacionadas estén pagadas o no estén pagadas, tributan. No se computarán como ingresos los retiros de dividendos provenientes de otros contribuyentes. Se entenderá por gastos pagados o egresos aquellas cantidades efectivamente pagadas por concepto de compras, importaciones, prestaciones de servicios, remuneraciones, honorarios, los que recién conversábamos o les indicaba. Asimismo, corresponderá un egreso o gasto a las pérdidas de ejercicios anteriores y los créditos incobrables castigados durante el ejercicio que previamente hayan sido reconocidos en forma de vengado por préstamo otorgado por la PYME. En el caso de las adquisiciones de bienes o servicios pagadero en cuotas o a plazo, podrán rebajarse solo aquellas cuotas o parte del precio o valor efectivamente pagado durante el ejercicio correspondiente. Aquí con este tema es importante hacer un alcance, porque ¿qué pasa si yo compro un bien depreciable, un activo fijo, con un crédito? Entonces, del punto de vista de lo que dicen las instrucciones, es un activo fijo pagado. Y después, cuando yo pague la cuota, solamente lo que corresponda a interés es lo que yo puedo llevar a gasto, egreso. ¿Ya? Para la deducción de los gastos, de los egresos, gasto aplicará la normativa del artículo 31, que indica que permite que son realmente gastos aceptados. ¿Ya? Como los socios tributarán cuando hagan retiro, la empresa deberá llevar los mismos registros señalados para la empresa 14A. Está liberada de mantener y preparar los registros de renta empresariales, es lo que indica, pero salvo que perciba o genere renta exenta de los impuestos finales, ingresos no constituidos de renta o rentas con tributación cumplida. Tendrá tasa de PPM 0,25 y 0,5. Prevalecen los conceptos de flujo caja para tributación, ingresos percibidos y ingresos pagados, lo que conversábamos recién, o les indicaba, perdón. Ya, otra cosa importante es que se elimina la determinación del capital propio tributario, que nosotros estábamos acostumbrados, que habían dos formas, hay otras, pero las más importantes partiendo del activo y hay otras que partiendo del capital, del patrimonio, que normal era partiendo del activo menos el y pasivo exigible. Esa determinación ya no se hace más. Se suple con la determinación del capital propio tributario simplificado. ¿Qué pretende el fisco con esto? Determinar el patrimonio tributario del contribuyente. Es decir, el capital más utilidades es el nuevo patrimonio. Ese es lo que está tratando de determinar. Más adelante lo voy a explicar en algunos cuadritos, pero eso es, me recuerdo, no sé si usted, antiguamente estoy hablando de hace muchos años, cuando se manejaba el FUT, siempre se decía de que lo que pretendía el fisco era de que el FUT tenía que ser igual a el patrimonio de la empresa, el patrimonio contable, menos el capital pagado. En otras palabras, los resultados acumulados. Eso es bueno detallarlo porque con esto, con el capital propio simplificado, el fisco está dando instrucciones para llegar a ese concepto. ¿Qué pasaba antiguamente? La distorsión que había contable desde el punto de vista de resultado acumulado versus el FUT era inmensa y no se podía controlar porque una cosa era financiera y la otra cosa era tributaria. La forma de trabajar, por favor, si tienen alguna duda o quedan con alguna inquietud, ahí en el chat pueden ir indicando, o cuando yo termine la presentación van a ver algunas preguntas, y también la forma también va a estar disponible el teléfono que nosotros tenemos y el correo de boletín de trabajo. Así que si hay algunas inquietudes, la manifiestan, por favor. La empresa tributa por flujo. Cuando se determina en base a la base disponible, es el primer nivel de tributación. En RAI, que es el registro de utilidades antes de impuestos, es el segundo nivel de tributación que afecta a los impuestos finales a través del impuesto global complementario o el impuesto adicional. Ya. Lo nuevo del SAC está asociado al factor del año en que se realiza el retiro. Contabilidad completa, balance, contabilidad simplificada, libro de caja, la base imponible debe ser la misma. Es decir, si yo me acojo al 14 de 3 y estoy con contabilidad completa, y hay otro 14D que está con contabilidad simplificada,
ambos, la base imponible es la misma, la determinación es la misma para efectos tributarios. Ya el formulario 22, hoy, en el año tributario 2021, reemplaza varias declaraciones juradas. Aquí les hago un poquito de historia. Anteriormente, desde 1984 a 2016, el formulario 22 cumplía y reemplazaba a muchas declaraciones juradas, pero después de las reformas tributarias en el año tributario 2017, perdón, comercial 2017, 18 y 19, había que hacer la relación de las declaraciones juradas para luego hacer el formulario 22. Lo que les quiero explicar acá es que volvió ese esquema anterior, que hoy día el formulario 22 reemplaza muchas declaraciones juradas. Se mantiene una declaración jurada para los retiros, para este caso del D3, la 1948, que también sirve para el 14A. Es importante manejar que el 14D3 se deben llenar ciertos recuadros de formulario 22. Si yo tengo una 14D3 acogida con contabilidad completa, yo tengo que llenar el recuadro 16, el recuadro 17, que es de la base imponible, el 19, que es capital propio tributario simplificado, que les comentaba antes, el 18, que es la determinación de RAI, el 20, que es la renta empresarial, y 21, que es el SAC. Entonces, dentro de la forma o el apoyo que les voy a entregar más adelante, es importante conocer cómo llenar esos recuadros antes de llenar el formulario. Anticipémonos, mi consejo, anticipémonos a los asistentes, de tal manera que nosotros tengamos claros los números que tenemos que traspasar. ¿Ya? También es importante conocer el formulario 22, que el 14D3, lo que corresponde al impuesto de primera categoría, es la línea 49. ¿Ya? ¿De dónde nace esa línea? Automáticamente cuando yo lleno el recuadro 17. El socio accionista tributa en el global complementario en la línea 1, información, declaración jurada 1948. Por eso les decía recién que es muy bueno manejar el concepto de cada uno de los recuadros, conocer la declaración y de una u otra forma conocer los números de las empresas. ¿Ya? También es importante, conocimos las descripciones, un poquito las generalidades del 14D3, es importante para nosotros como profesionales llenar el formulario 22, hacer las declaraciones correspondientes en tiempo y forma. Aquí yo les adjunto una normativa asociada, que es importante trabajar con ello porque son las pautas. Nosotros podemos participar, yo como consultor les puedo dar muchas indicaciones, pero todas las indicaciones que da cualquier consultor tienen que estar escrito y lo que manda es lo que está escrito. Por eso es importante conocer qué dice la ley, qué dice la instrucción y cuáles son las herramientas que se han entregado para poder desarrollar bien una declaración. Es importante conocer el suplemento tributario, la circular 11 que nos habla de la tasa de impuesto primera categoría, la rebaja, el 73 que se los mencioné acá para hacer la separación, que es el 14A, pero la más importante para el 14D3, que es el caso nuestro que estamos planteando hoy, es la circular 62. Si no la han leído, se los recomiendo. Léanla porque están todas las instrucciones. Permite conocer muy bien cómo opera y el cambio radical que experimentó la forma de tributar. También es importante la circular 53, que es el artículo 21 y 31 de la LIR. También la resolución exenta 37, que permite y nos ayuda con los registros tributarios del 14D3, que más adelante en la presentación yo se los voy a mencionar cuáles son. Resolución exenta la 19, que es para el 14A, la resolución 15, que también nos entrega información del 14 número D3 y el número 8, la resolución número 14 y 31, que es el libro de caja, nos ayuda cómo se debe llenar el libro caja para el caso de una contabilidad simplificada, que hay 14 para el número 3 y número 8. El 14, la resolución, habla de un libro caja muy detallado, y después sacó la resolución 31 que permite un libro caja un poquito más resumido, un resumen diario. Entonces ahí está la indicación de cómo debemos llevar el control para determinar la base imponible.
La resolución exenta 98, que acá nos da la indicación cómo se debe llenar la declaración jurada 19, la 1948, que corresponde a los retiros. Y la resolución exenta 82, que es cuando nosotros elegimos el régimen. Esta normativa nos va a ayudar mucho para trabajar en el 14 de 3. Esta es la pauta que yo les decía recién que es bueno seguirla. Es muy personal, sí, pero ayuda bastante. Ejemplo, si nosotros estamos en un 14 de 3 acogido a contabilidad completa, sí o sí tenemos que hacer el balance general al 31 del 12 de 2020, aquí de acuerdo al criterio que cada uno use, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados o IFRS. El balance general es financiero, ¿ya? Después, la pauta, debemos revisar los flujos, analizar los ingresos percibidos y gastos pagados. Si se fijan ahí, ya hay una incongruencia, nos va a costar un poquito porque el balance general vendimos 100, después tenemos que revisar qué efectivamente nos pagaron de los 100. Y eso es importante, entonces nos obliga a llevar un libro caja a pesar de que tengamos una contabilidad con balance general. Entonces, o en su defecto, el resultado que tenemos del balance general que antiguamente uno trabajaba, que determinamos el resultado financiero y en base a eso hacer los ajustes de agregados y deducciones para determinar la base imponible. El tercer punto es determinar, calcular la base imponible. Este es el gran cambio, porque nosotros para determinar la base para el impuesto de primera categoría, sí o sí tenemos que determinar el tema de los ingresos versus los egresos. Antiguamente se llamaba renta líquida imponible, hoy día se llama base imponible. Y es bueno cambiar y familiarizarse con ese concepto, que es totalmente distinto. Aquí está el gran cambio, de mi punto de vista, del 14 de 3. ¿Ya? Tenemos que determinar un RAI inicial, la renta antes de impuestos. Tenemos que determinar el capital propio tributario simplificado. Lo que les comentaba recién, que ya no se trabaja con el capital propio tributario, normal que al 1 de enero de cada año. Hoy se determina un capital tributario al final del ejercicio. También se tiene que determinar un RAI final al 31 del 12 de cada año. Confeccionar los registros empresariales, RAI, que incluye el RAI y créditos. Con los datos que están anteriormente, con el proceso que les acabo de mencionar, recién uno está, podría decir, capacitado o listo o preparado para hacer la declaración jurada 1948. Y teniendo todo lo anterior, recién podemos confeccionar el formulario 22. Cuando nosotros tenemos todos los otros datos, tenemos toda la información para el formulario 22. Es lo que yo les decía recién. Cuando nos enfrentamos a la página de servicio y nos empieza el servicio a bombardear con alguna información, nosotros ya tenemos claro qué datos son los correctos que tienen que ir ahí. Por eso yo les digo, es una recomendación de pauta de trabajo. Y les insisto, y disculpe que les repita este tema, es clave esta pauta. Conocemos todos los números de nuestro cliente, del contribuyente frente a servicio. Una de las observaciones también el PPM, que es importante en el 14 de 3, en el año inicio de su actividad aplicará una tasa de 0,25. Si los ingresos brutos del giro anterior no exceden a 50.000 UF, aplicará una tasa de 0,25. Si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden a 50.000 unidades de fomento, aplicará una tasa de 0,5. Entonces aquí tengo el detalle, les doy el detalle, año inicio de actividades 0,25, que hay una rebaja transitoria, 0,125 para este año, ingreso del 0,25 cambia también a 0,125, y cuando los ingresos exceden a 50.000 UF, del 0,5 también baja al 0,250. Ayuda. Ahora, nos han hecho esta consulta, ¿qué pasa si nosotros pagamos un PPM mayor? No creo que exista problema si en el formulario 29 uno pone un poquito mayor. Si bien es cierto, dicen las normas que hay que llevar el formulario 50, aparte cualquier PPM voluntario,
Pero acá también hay otros que lo han hecho, y algunos de los mismos servicios han dicho que ellos no deberían revisar ese tema, no, lo importante es que se cumpla el 0,125. Queda un poquito a criterio. Ya. Lo que yo les decía recién, aparte de la pauta, pero para hacer el año tributario 2021, hay unos elementos que debemos considerar. Por ejemplo, revisar el correcto traspaso de saldos de regímenes anteriores a los registros empresariales actuales. Revisar si existieron operaciones con entidades relacionadas. Controlar gastos adeudados al 31 del 12 en 2019 y los ingresos que se reconocieron como devengados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el 31 de diciembre nosotros teníamos un proveedor y nos pagaron esa factura, perdón, y nosotros pagamos esa factura los primeros meses de 2020, como antes del 31 de diciembre de 2019 nosotros tributábamos por percibido y devengado, eso ya tributó. Por lo tanto, en los egresos de 2020 yo no los puedo reconocer. Lo mismo pasa con los ingresos. Si un cliente me pagó, yo ya tributé, por lo tanto no lo puedo tributar para este ejercicio año tributario 2021. ¿Ya? Determinar las existencias del 31 de 12 de 2019 que se encuentren efectivamente pagadas. Determinar si los activos fijos depreciables se encuentran debidamente pagados. Y agregar también lo que les comentaba anteriormente, que estén también en el valor neto correcto. Indistintamente si yo haya hecho contablemente la depreciación, para efecto de este cálculo, lo tengo que hacer. ¿Ya? Revisar si el 31 de diciembre 2000, año tributario 2020, existió pérdida tributaria. Perdón, ese era, no, en 2010, me equivoqué, en 2019, si existió pérdida tributaria. Considerar el capital propio año tributario 2020, que yo les hablaba del último que se hizo en el 2019, como saldo inicial para determinar el capital propio simplificado de este año. Imputar a gasto el primer día del ejercicio el saldo neto activos fijos y realizables proveniente 14A y 14B. Ya. Como una de las primeras, lo que yo les decía de la pauta de trabajo, la determinación de la base imponible. La base imponible, como les indicaba, principalmente va a ser con el total de ingresos versus total de egresos, o sea, determinar la base imponible para el impuesto de primera categoría. Entonces hay que hacer unos ciertos detalles de cómo están, qué tienen que componer los ingresos, qué características deben tener. Entonces voy a ver primero los ingresos y posteriormente los egresos. Los contribuyentes acogidos al régimen de 14.3, del número 3 de la letra D del artículo 14, como regla general solo deben considerar los ingresos percibidos. En términos generales, se considerarán los ingresos percibidos durante el ejercicio respectivo, que provengan de las operaciones de ventas, exportaciones y prestaciones de servicios, afectas, exentas o no grabadas con IVA, como también todo otro ingreso relacionado con el giro de actividad. Cabe precisar que no debe incluirse entre los ingresos percibidos en el momento correspondiente a IVA u otros impuestos especiales, es decir, estos valores son netos. También debe considerarse la explotación de bienes raíces, capitales mobiliarios, cuentas de participación, ingresos devengados cuando provengan de operaciones relacionadas. Es lo que habíamos, de una otra forma, les había comentado anteriormente. La lista más grande está en tema de los egresos, que hay que tener mucho cuidado y hay que tener conocer estas características. Corresponden a cantidades efectivamente pagadas por la empresa para cubrir gastos y costos asociados, lo que conversábamos recién, respecto de los bienes del activo movilizado. Precisa que estos se depreciarán de forma instantánea e íntegra en el mismo ejercicio. Acá es bueno y es importante indicar de que por lo que pretende el fisco con el 14D3 es que el contribuyente no lleve un control de activos fijos. Prácticamente está permitiendo que solamente se lleven a egreso de inmediato. Por lo tanto, no se va a llevar un auxiliar de activo fijo. Lo mismo va a pasar como lo que habla acá en las existencias. Permite que todo lo que esté pagado de inmediato se rebaje como egreso. Entonces ahí está simplificando un poquito el tema de controles que se llevaban de existencia. Si nosotros tenemos existencia y antiguamente teníamos inventario, el concepto de la ecuación del inventario, costos de ventas,
para este efecto de esta tributación ya no importan. Lo mismo el activo fijo, el libro auxiliar de activo fijo, ya no importa, porque no se van a considerar, se considera para efectos, se tienen que considerar egresos del ejercicio, ¿ya? Todos los egresos deben cumplir los requisitos generales, anteriormente lo había mencionado del artículo 31 de la renta. Ahora, es importante esto, se trata de ingresos o gastos necesarios para producir la renta, entendiendo por tal aquellos que tengan aptitudes de generar renta. Ahí habla de la circular que yo les mencioné, que es una normativa asociada al 14.3, que es importante leerlo porque el artículo 21 también tuvo un cambio. En esa circular se explica, tiene su complejidad, pero se explica que hubo unos ciertos cambios en el artículo 21. En el mismo futuro ejercicio se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención de giro en negocio. Esta es una observación. En caso que un egreso efectivamente pagado no cumpla con uno o más de los requisitos señalados precedentemente y que beneficien directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o a sus propietarios, según dispone el inciso final del artículo 21, o bien cuando el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso, será aplicable el impuesto único de 40% que dispone el inciso primero del artículo 2136, o en su reemplazo la tributación señalada en el numeral 1, inciso tercero del mismo artículo. El artículo 21, como una observación, ustedes saben que cuando hay un gasto rechazado, puede ser quién es el beneficiario de ese gasto rechazado, o es la empresa, o es el fisco, o son los propietarios. ¿Ya? Ya. En tales casos en que se mencionó, el gasto igualmente deberá ser rebajado de los ingresos del ejercicio a su valor histórico, para no afectarlos con el impuesto de primera categoría, quedando efecto un impuesto único con tasa de 40% sin derecho a crédito de impuestos de primera categoría, de impuesto de primera categoría, o a los impuestos finales incrementados en un monto equivalente al 10% del gasto según corresponda. Aquellos gastos que no cumplan con los requisitos que exige el artículo 31, pero que no les sea aplicable el impuesto único del 40% según contempla el inciso primero, constituirán un agregado a la base imponible, en conformidad al artículo 33, número 1, por lo que deberán tributar con el impuesto de primera categoría. Para la determinación de la base imponible, resumiendo, hablamos un poquito de los ingresos, de los egresos, y aquí los egresos, otras partidas que deben considerarse en los egresos, que se separan en 3 ítems. Primero, las pérdidas tributarias acumuladas determinadas el 31 de diciembre es un egreso para este ejercicio. Los bienes físicos que conforman el activo fijo empresa terminado 30 también es un egreso, y la existencia de bienes activos realizables terminado el 31 de diciembre es un egreso. Nos han hecho algunas consultas: ¿qué pasa si yo llevo parte de la existencia o parte de los activos fijos? Si los puedo llevar en un ejercicio posterior. Ejemplo, si yo tengo activo, el ejemplo que yo les ponía, 50 menos depreciación, son 40 millones. ¿Yo puedo llevar 20 millones este año y el próximo año 20 millones? No. Los 40 millones se tienen que llevar a contar del 1 de enero de 2020. Si yo ocupo solamente 20 millones y los otros 20 millones los voy a ocupar el próximo año, no, porque es un gasto ya de un ejercicio anterior. Esta es una excepción a la regla, por eso hago la separación en los egresos. Por lo tanto, es importante aprovechar esa franquicia que está permitiendo el servicio. Ya. Nosotros hablamos de la base imponible. De la base imponible nosotros determinamos la base para tributar el impuesto de primera categoría. Pero también acá les voy a mencionar que el beneficio, antiguamente, hasta el 31 de diciembre de 2019, está el 14 ter letra C, que hoy día es el beneficio 14 letra E. Aquí yo le hice un esquema de cambios, que si bien es cierto, es la validación, por ejemplo, del 14 ter estuvo para los años tributarios vigencia, estuvo para el año tributario 2018, 19 y 20. Y la letra en nuevo es para este año y para adelante. Los beneficiarios, anteriormente estaba en régimen A y B, que era renta atribuida y parcialmente integrado, hoy día está el 14A y el 14D3.
el D8 no. Total rebaja, antes era 4.000 UF, hoy día es 5.000 UF. Base de cálculo, la determinación, la renta líquida invertida, es decir, el resultado de la renta líquida, es menos retiro y dividendo es igual a renta líquida reinvertida. Hoy, en el 14 letra E, se toma la renta líquida invertida menos los retiros, menos los gastos rechazados, es igual a la renta líquida reinvertida. Restituye beneficio. Anteriormente en el 14A no, en el 14B sí. Se restituye mediante el aumento de la renta líquida del ejercicio en un 50% respecto de los retiros que efectúe. Hoy no se restituye beneficio, pues permanece como un mayor valor de capital propio. Ahora, es importante, por ejemplo, si nosotros tenemos egresos de la base imponible, nosotros terminamos la base imponible en base de 100, los egresos son 50, nosotros tenemos una base imponible de 50. Por lo tanto, eso va a quedar efecto al impuesto de primera categoría. Si nosotros ocupamos el 14 letra E este beneficio, que es interesante, pensemos que no hay retiro y pensemos que no hay gasto rechazado. Yo puedo ocupar el 25% de esa renta para efectos de rebajarla. Es decir, puedo ocupar hasta 25 millones. Por lo tanto, voy a tributar menos como empresa. Pero también hay que dejar claro que si tributo menos como empresa, también va a haber menos crédito para el socio o el accionista cuando hagan retiros efectivos. Por lo tanto, ese es un análisis que hay que hacer para utilizar este beneficio. Desde el punto de vista empresa, ¿es conveniente? Sí. Yo tengo una base imponible, va a tributar cierto porcentaje y puedo bajar considerablemente, son 5.000 UF. El 50% es interesante, pero también hay que hacer el análisis del impacto que tienen los créditos de los socios, analizando si el nivel de retiro de los socios es alto o bajo. Si es bajo, conviene enormemente. Si es alto, hay que hacer el análisis. ¿Ya? Aquí les adjunto el recuadro del número 17 de la base imponible, lo que les decía recién. Nosotros estamos determinando la base imponible, después tenemos 14, y el 14 letra E, y aquí está el del formulario 22. Por lo tanto, aquí está detallado cada ítem de lo que conversamos. Ya, los ingresos percibidos, la renta de fuente extranjera, intereses percibidos, mayor valor percibido por rescate, intereses percibidos devengados por operaciones con empresas relacionadas, otros ingresos percibidos, ingresos diferidos imputados en ejercicio. Este es lo que permite la base del total de los ingresos. El total de los egresos va a estar por todos estos ítems. Ahora, esto es lo nuevo, lo que yo les decía, gasto por el saldo inicial de existencia. Esto va a ser por única vez. Gasto por saldo inicial de activos fijos por única vez. Gasto de pérdida tributaria por única vez, porque para los ejercicios anteriores, para los próximos ejercicios, si nosotros este resultado nos da una pérdida tributaria, la vamos a tener que llevar en pérdida tributaria de ejercicios anteriores. Esto ya para el segundo año de estar tributando en el 14 de 3. Los demás son todos los ingresos que hemos conversado, los egresos que hemos conversado. Y aquí permite, nosotros determinamos la base imponible. Este es lo que yo les decía, que este dato, una vez determinado, se va, pero de inmediato, a la línea 49 del formulario 22. Pero fíjense que aquí dice incentivo del ahorro. Lo que habíamos conversado recién, que es aquí está la determinación del beneficio 14. Yo tengo el resultado de la base imponible, le resto los retiros, le resto los intereses, el impuesto de primera categoría pagado al año anterior histórico, y ahí me sale la renta líquida invertida. Yo puedo ocupar hasta el 50%. Es interesante, pero hay que considerar lo que le decía, el nivel de retiro de los socios o accionistas. ¿Qué viene ahora? Tenemos la base imponible, calculamos el 14 beneficio del 14E, determinación del RAI inicial. Al 1 de enero nosotros damos el capital propio tributario, por eso le decía, una de las consideraciones que había que tener
datos del año 31 de diciembre de 2019 que son importantes para efecto de iniciar el 14 de 3 al 1 de enero de 2020. El capital propio tributario inicial positivo, menos el saldo en RAP, saldo REX, y si traemos el capital aportado actualizado, ¿perdón? Gracias. Allá. El capital aportado se tiene que actualizar al 31 de diciembre de 2019. En la circular 62 habla de un capital histórico. El capital histórico se refiere a cuando yo inicié actividades en el 2020. Pero si yo vengo de 10 años atrás, yo lo tengo que actualizar al 31 de diciembre de 2019. Ya, un detalle. Acá yo determino en raya el 1 de enero de 2020, que si bien es cierto es un dato que después se reversa cuando yo hago las rentas empresariales, inicio renta empresariales con esto, yo después lo reverso. Por lo tanto, el efecto es cero. Prácticamente acá si nos equivocamos no va a pasar nada. Lo único problema es que el capital propio inicial, no se olviden que esto ustedes lo informaron en el formulario 22 del año anterior. Por lo tanto, igual hay que hacerlo y hay que tener un cierto cuidado. ¿Ya? Después que determinamos el RAI inicial, aquí viene el capital propio tributario simplificado. ¿Ya? Que este es el recuadro número 19. ¿Qué trata de determinar esto? Lo que yo les decía, el capital, el patrimonio tributario del contribuyente. Y la forma de determinarlo es lo que habíamos conversado un poquito, el capital propio inicial, ¿ya? Aquí está, si yo inicié actividad en el 2020, no hay capital inicial positivo, capital propio tributario, ni capital propio tributario negativo, pero sí va en capital aportado. Más el aumento, le agrego la base imponible afecta al ejercicio del 2020, si es positivo, si hay una pérdida también, los retiros, y ahí me determina el capital propio tributario simplificado positivo y negativo. ¿Qué es importante de este dato? Este es el dato que se va a ir a la municipalidad del recuadro 19 para efecto de pago patente. Hay que tenerlo presente porque es el dato que se alimenta para las municipalidades y la determinación del impuesto, ¿ya? De la patente comercial. Una vez que tenemos determinado capital propio, nosotros tenemos que determinar en RAI final al 31 de diciembre de 2020, que son las rentas antes de impuestos. Del recuadro 19 nosotros determinamos el capital propio tributario simplificado, aquí está. Yo sigo haciendo el ejercicio, saldo negativo registro REX, remesas del retiro, se los sumo porque ya están incluidos acá. Y yo tengo aquí mi RAI del año del ejercicio 2020. Este que me permite antes de hacerle las imputaciones por concepto de retiro. Como nosotros ya determinamos el RAI, tenemos claro, este es el cuadrito del formulario, todos estos cuadros son del formulario 22, ¿ya? Es para efecto de llevarlo en forma práctica. Si yo tengo RAI inicial, lo que yo les decía, si yo tengo un RAI inicial acá, yo lo tengo que reversar, el efecto cero. Yo tengo en RAP, acá importante, si yo vengo de una empresa de un 14A, que es renta atribuida, lo más probable traemos un monto de RAP, y como el RAP ya tributó, va aquí, se convierte en un REX, que en otras palabras son rentas con tributación cumplida. Y lo primero que se imputa para efectos retiro del ejercicio 2020 son en RAP, las rentas que vienen del ejercicio anterior. El ISFUT y otras rentas exentas. Renta exentas, ingreso no renta y el STUT. En este cuadro solamente se separa, nosotros estamos acostumbrados que los registros empresariales están primero en RAI, ya sea en RAP, en REX, y después vienen los créditos. En el formulario 22 se separa solamente lo que es registro de rentas empresariales del SAC. El SAC es otro cuadro que es el recuadro 21, que más ratito lo vamos a ver.
teniendo clave esto y el próximo que es el que yo les mencionaba es SAC, nosotros tenemos lista para llenar todo lo del formulario 22. Tenemos claro el resultado tributario del ejercicio del contribuyente. Aquí está los registros, ¿ya? Se hace la separación acumulada. No se consideran, siempre se maneja el concepto a contar del 1 de enero de 2017, ¿ya? Aunque sea 1 de enero de 2020. Se considera porque desde ahí entró el nuevo régimen de llevar al registro los SAC, ¿ya? El registro de crédito. Nosotros determinamos principalmente, más ratito lo vamos a ver en un ejercicio, pero el primer SAC se determina es cuando nosotros determinamos la base imponible, calculamos el impuesto de primera categoría y ese impuesto de primera categoría de inmediato va aquí en el primer SAC, ya traemos el SAC anterior y de inmediato anotamos lo del ejercicio y queda disponible para efecto de ser retirado cuando llegue el momento de los retiros. Ya, procedimiento para imputación de retiros y utilización de crédito. Los retiros, remesas o distribuciones definen su tributación al término del ejercicio del año en que ocurren. Este es un cambio importante que el colega ayer, Rodrigo, lo mencionó. Y cambió que antes tú lo elegías el momento en que se realiza. No, esto al 31 de diciembre se define la tributación de cada socio, ya de los retiros, imputándose en el orden cronológico en que se realicen de las rentas o cantidades acumuladas en los registros de renta empresariales. Los propietarios de empresas sujetas al régimen 14 de 3 podrán imputar como crédito en contra de los impuestos finales que correspondan sobre la renta afecta a dichos tributos. Acá es importante, se podrá utilizar el 100%, no hay restitución, a eso se refiere. El crédito de impuestos de primera categoría deberá registrarse en el SAC, lo que habíamos conversado, ¿ya? Y esto es, se imputarán en primer término los créditos generados a contar del 1 de enero de 2017, también lo que les comenté recién, comenzando por los créditos que se mantengan en el SAC, que no tienen obligación de restitución, y una vez agotados se imputarán los créditos que se mantengan en el SAC sujetos a tal obligación. Se hace presente que el registro SAC se deberá controlar en forma separada aquella parte de los créditos de impuestos de primera categoría que tienen obligación de restitución de aquellos que no, y los que otorgan derecho a devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación de aquellos créditos que no otorgan tal derecho, imputándose esto de acuerdo al orden de prelación indicado en el número 5 de la letra A del artículo 14, comenzando por la asignación de los créditos sin derecho de devolución. Hubo un cambio en comparación a los años anteriores. Y una vez agotado esto, se asignarán los créditos con derecho de devolución. Seguimos con el procedimiento para imputación. Los contribuyentes sujetos al régimen de renta atribuida que al 1 de enero de 2020 se incorporan al nuevo 14 de 3, mantendrán el registro y control de las cantidades anotadas en sus registros tributarios el 31 de diciembre de 2019, conformándose su saldo inicial al 1 de enero de 2020 de la siguiente forma. Las cantidades anotadas en los registros RAP y REX se anotarán como parte del saldo inicial, lo que le indiqué anteriormente. Las cantidades provenientes del RAP deberán ser imputadas en primer lugar. En lo que también, si hay retiros en este ejercicio y traemos un RAP, lo que está indicando acá se convirtió en un REX, y es lo primero que nosotros son retiros con tributación cumplida, es decir, el socio no tributa. Las cantidades anotadas en el registro de DAN se considera formando parte del saldo inicial del registro de DAN. El saldo inicial de RAI corresponderá a la diferencia positiva que se determina al término del año comercial 2019. Ya esto es para el caso de que traiga una empresa que era del 14B. Ya. Este es lo que yo les mencionaba, que esto está en la circular 37, que indica el tema de los registros, cómo llevarlo en el 14D3. Se los muestro nomás, perfecto que los puedan ver, pero es importante hacer la revisión. Y dice, ¿qué pasa si yo vengo de un régimen de renta atribuida, régimen parcialmente integrado, de un 14 TER y una renta presunta? Es importante leerlo perfecto, que son las indicaciones bastante claras, ¿ya?
lo que es teoría, esto es, traté de hacerle una pauta lo más cercano y de apoyo posible. Si tienen alguna duda, por favor lo mencionan a través del chat. Ahora vamos a entrar a un ejercicio práctico. Estoy utilizando el mismo que presenta el Servicio de Impuesto Interno a través de suplemento, pero vamos a ver los números para efecto de poder que quede un poquito más claro el tema. ¿Se ve la pantalla? Un poco. Sí, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ya. Pero no se ven los totales. Sí, Hay, voy hay a que tratar. centrarlo más. Sí, voy a tratar. Sí, Ahí, ahí ahí se ve está. mejor. Sí. Ya, gracias. Ya. El ejercicio que aquí está, que el servicio presenta, es de un 14A, que es renta atribuida, que a partir del 1 de enero de 2020 se acogió al régimen ProPyme establecido en el 14D3. Aquí es clave lo que yo les decía, siempre es bueno tener todos estos datos antes de empezar el trabajo, el ejercicio de la renta año tributario 2021. Aquí indica los retiros, perdón, el capital, ahí está el histórico y reajustado al 31 de diciembre, lo que conversábamos recién, al 31 de diciembre de 2019. Aquí entrega los ingresos separados, los que provienen de no relacionados, los que provienen relacionados con del 14 de 3 y relacionados de un 14A, cobro de factura del año 2019, lo que yo les decía también, que es bueno tenerlo muy claro. Otros ingresos provenientes por venta de un computador y crédito otorgado por banco. Tenemos dividendos percibidos. Por lo tanto, aquí están los ingresos y vamos con los egresos, que son compras neta existencia 2020, compra neta camioneta de reparto usada, y aquí están todos los otros, honorario de ejercicio, gastos generales en sí. Aquí se hace una mención de pago proveedores 2019. Es un egreso de 2020, pero nosotros tenemos que saber si ese egreso corresponde o no, rebajarlo como egreso para efectos de la base imponible. Por eso se destacan, ¿ya? Aparte, se entrega la información, tenemos los ingresos, tenemos el capital, tenemos los ingresos, tenemos los egresos, el capital propio tributario terminado el 31 de diciembre, que es el capital inicial, que aquí está, en este caso son los 42.600.000. ¿Ya? Tenemos los ingresos empresariales, renta empresarial del 31 de diciembre del 2019, la RLI, retiro del ejercicio, tenemos saldos finales, que en este caso es lo que yo decía, el RAP se convierte en un REX, y tenemos los antecedentes. Vamos a determinar la base imponible. Y el 14E, para efectos, si la empresa, si tiene utilidad, puede utilizar el 14E en beneficio. Entonces tenemos las ventas netas de no relacionadas, sí, es ingreso. Las ventas netas relacionadas con un 14A es lo que yo les decía recién, que es un ingreso que puede que no esté pagado, pero solamente por ser relacionado, está devengado, se me considera como ingreso percibido. En este caso los 75 millones, ingresos netos por computadora en este caso va, total otro ingreso, tenemos un total de ingresos de 75 millones. ¿Ya? Los egresos también están acá, honorarios, pagados, hay que hacer la excepción, siempre hay las consultas, ¿qué pasa con diciembre? Yo no he pagado los sueldos, los pagué el día 10 del año siguiente, no va solamente de enero a noviembre, en este caso, si fuese así, hay que hacer la separación, siempre, ¿ya? Por eso es importante el libro caja, o el estado de ingreso y egreso. Tenemos el impuesto primera categoría, total egreso del giro 31, la existencia, que venían de ejercicio anterior por cambio de régimen, el activo fijo. Si se fijan acá dice activo fijo, descontada la depreciación acumulada. Es lo que yo le decía, el tratamiento se tiene que hacer contablemente aunque no se haya hecho. Total egresos tenemos 50 millones, total gastos rechazados 3 millones 6, por lo tanto tenemos una base imponible de 28 millones 360. ¿Ok? Esta es la base para incentivo del 14
Letra E. Hacemos el análisis, lo que dice la norma, tenemos la base imponible, le restamos los retiros, los intereses, multa o los gastos rechazados, el impuesto de primera categoría, por lo tanto tenemos una RLI de 10.720.000. A esta le hacemos el 50% que podemos utilizar como beneficio y que no se restituye. De los 28 millones menos los 5.360.000 nos queda una base imponible tributable de 23 millones. Para este ejercicio, año tributario 2021, tenemos una tasa en 10%, 2.300.000. Si queremos resumir rápido, eso es lo que tiene que pagar la empresa, y rápido esos 2.300.000 es el crédito que tiene para efecto de la renta empresarial de este ejercicio. Esto mismo que nosotros hicimos, calculamos, se va a recuadro 17, lo que les comenté recién. Este es de formulario 22, lo mismo que hicimos ese cálculo, y les insisto, por eso es bueno hacer los cálculos en forma manual para después vaciarlo al formulario 22. Si el formulario 22 en su asistente o en su defecto nos indica un monto, nosotros lo podemos cambiar. Ahora, tenemos la obligación de cambiarlo si el dato está errado, porque la responsabilidad es nuestra. ¿Ya? Traspasamos toda la información, ya sabemos que la base imponible es 23 millones, aquí la definimos. Y de inmediato esta se va a la línea 49 del formulario 22. Vamos a determinar el RAI inicial y el final. Fíjense que no estamos en los recuadros formulario 22, lo hacemos y después lo traspasamos. En RAI inicial, lo que les había dicho, partimos del capital propio tributario el 31 de diciembre de 2019. En REX, este es, en otras palabras, el RAP que traíamos anterior. ¿Se acuerdan que hablamos? El año anterior la empresa tuvo una utilidad, una RLI 14 millones, retiró 8 millones, le quedaron 6 millones los registros empresariales RAP. Pasan al ejercicio 2020 y al pasar al ejercicio 2020 se convierte en un RAP, o sea, rentas ya tributadas. Por eso acá el fisco lo saca de acá, no lo permite. Entonces tenemos en RAI inicial 42.600 menos los 6 millones y menos el capital social, rentas a efecto del ejercicio 1 de enero de 2020 de 6 millones. Este es el primer dato que va a ir en el registro de renta empresarial de 2020, que se reversa y queda en efecto cero. Por lo tanto, al 31 de diciembre tenemos que determinar el RAI final, y parte del capital propio tributario simplificado hay que detener. Aquí se lo voy a desviar esto primero, pero determinamos el capital propio, vamos mejor de inmediato a este, porque ese es el orden. Ya, el capital propio tributario el 1 de enero, la base imponible que nosotros determinamos, que son los 23 millones, los dividendos percibidos, menos los retiros, los intereses y multa, impuesto primera categoría y el beneficio. Se lo tengo que sumar porque ya está incluido, porque mi base real era antes de los 23 millones, antes de los 5.360.000, por eso me lo suma. Por lo tanto, mi capital propio tributario es 54 millones. Una vez determinado el capital propio tributario, me voy a determinación del RAI final. Aquí están los 54 millones. Le sumo los retiros porque están incluidos, le resto el REX, y que queda 2.580.000, y el capital social, que son los 30.600.000, mi raya de 31 de diciembre es 34.850. Ese dato yo lo llevo al cuadro del RAI. 54 millones ya lo habíamos determinado aquí en el capital propio simplificado, que ese lo pasamos al recuadro 19, y ese, una vez que determinamos el RAI inicial y el final lo traspasamos al recuadro 18. Basando en el capital propio, el ejercicio que habíamos hecho, y nosotros determinamos lo que ya habíamos determinado, los 34 millones. ¿Qué nos queda? Los registros empresariales. Y los registros empresariales, este es el cuadro que nosotros manejamos, que están los RAI, están los créditos. Esto es una empresa que no traía crédito antes del 31 de diciembre, no trae STUD, no trae FUD, y aquí nosotros lo que trajimos fueron los 6 millones que eran RAP, que se convierte en un REX, ¿ya? Y también nosotros habíamos determinado el RAI inicial. Nuestro control es 12 millones.
¿Qué le restamos? Lo primero es que resta el impuesto de primera categoría, 3,5 millones, se resta en RAP. Aquí también hay otras. ¿Qué pasa si yo traigo un RAP 0 y tengo el impuesto de primera categoría? Va a quedar negativo, o en algunos casos en RAP es menor al impuesto de primera categoría. La circular indica que ese se debe arrastrar negativo y se lleva per se negativo, ¿ya? La segunda registro, yo reverso el RAI inicial, lo que yo les decía recién, que es un trabajo fuerte, detallado, pero se reversa de inmediato. Traigo el RAI nuevo, los 34,8 millones, lo que habíamos hecho acá, los 34,850, lo que lo habíamos llevado a recuadro 18, ese, nosotros ahora lo traemos aquí a la renta empresarial, los 34. Estas son las rentas antes de impuestos. Ya el REC percibido, ingreso no renta, lo que traíamos dentro de los detalles 80, la base imponible fue de 23 millones, por lo tanto me alimenta de inmediato mi primer SAC, que es a contar del 1 de enero de 2020, pero se considera, como les decía recién, acumulado a contar del 1 de enero de 2017. ¿Ya? Tenemos el crédito por impuesto de primera categoría sobre dividendos percibidos, perfecto, y aquí tenemos el subtotal antes de imputaciones. Los retiro, está en el antecedente que les había mencionado, y aquí hay un cambio que hay que tener mucho cuidado, que es, dependiendo de los retiros de los socios. Aquí el socio el 20 de octubre hizo un retiro. Cada uno hizo de 7 millones, uno en octubre y otro en noviembre. Pero como dice la circular, que el primer retiro, como en RAP es de tributación ya cumplida, como nos queda un saldo solamente de 2 millones, el primer socio que hizo el retiro se lleva esa tributación ya cumplida. Por lo tanto, de los 7 millones, al socio solamente se le va a ir la diferencia global complementario con el crédito determinado a 31 de diciembre de 2020. Y el otro socio, lamentablemente, por la fecha en que hizo el retiro, todo su retiro se va a ir al global con el crédito que corresponda. Pero imagínense si tienen otras rentas. Acá puede ser un impacto fuerte. Ese es han habido unas ciertas reclamos frente a esta situación, pero no se puede hacer nada, es lo que está hoy día normado. Por lo tanto, el primer retiro del ejercicio, si hay tributación cumplida, se lo lleva el primer socio. ¿Ya? Y aquí nosotros determinamos los saldos de renta empresariales al año siguiente. Una vez que terminamos nosotros esto, nosotros lo llevamos al recuadro 20, que es renta empresariales, y el R21, que es el SAC. Aquí está. REC 6 millones, RAI inicial 6 millones. Se reversa 6 millones, se le rebaja el impuesto primera categoría. Nos queda el nuevo RAI 34. ¿Hubieron retiro? Sí. 11 millones, ¿por qué se consideran 11 millones y no los 14? Porque 2 millones se rebaja lo que ya estaba atribuido, queda en cero. Acá nos queda un RAP para el próximo año cero y nos queda un RAI de 23 millones. Y los ingresos no rentas fueron los 80 y los 150 se generaban porque traían un dividendo que traían de un food. Y en los créditos, este cuadro del formulario 22, nosotros tenemos el nuevo crédito, no traíamos crédito anterior, el nuevo crédito son los 2.300.000 que corresponden a la base, al 10% de la base determinada, base imponible determinada 31 de diciembre de 2020, y nosotros tenemos, en este caso, impuestos de primera categoría de los dividendos percibidos. Traemos el arrastre de los nuevos, por lo tanto, y aquí está, y lo que se asignó por los retiros realizados, que equivalen a los 500 de primer socio y a los 777 de segundo socio. Por lo tanto, tenemos, en este caso, 1.277.777 que estamos ocupando en crédito. Ocupamos de los gastos rechazados, lo que los tenemos que devolver, y nos quedamos con un SAC
para el ejercicio siguiente positivo de 1.028 millones, 1.028.889. Si se fijan, de lo que hemos conversado, teniendo esa pauta de trabajo, teniendo todos los números nosotros, es mucho más fácil hacer el formulario 29 y el llenado de los recuadros. Yo creo que aquí termina ese ejercicio para declaración jurada 1948, el formulario, pero yo creo que aquí con este ejercicio termina la charla. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Con confianza. Los intereses que están en los ingresos, en la página de los ingresos de cada contribuyente hay unos intereses. ¿Ya? Esos intereses también se incluyen, o sea, uno toma o los intereses que pone el servicio o los que uno tiene considerado en la contabilidad, por así decirlo, en los ingresos. Uno de los dos hay que elegir, no se pueden elegir los dos, me imagino. Ah, ya. Es que si uno hace, las excepciones que hay un poquito son el tema de que cuando uno hace los ingresos, por ejemplo, hay que incluir la corrección monetaria del PPM, ¿ya? La Correcto. corrección monetaria del remanente de IVA crédito, si es que tenemos un IVA de crédito al 31 de diciembre. Por lo tanto, tributan esos montos. Si yo tengo una inversión y me genera a mí un ingreso por concepto de intereses, ese monto también se considera parte de la base imponible como ingreso. Ya, pero O sea, el sistema no lo duplica, por así decirlo, porque uno lo puso en el detalle de los ingresos. O no, sea, claro, lo que pasa es que lo que les decía recién, ¿qué manda? Lo que nosotros estamos contabilizando, lo que nosotros estamos seguros, porque no se olviden que no se puede dejar detrás o dejar de lado de que cuando nosotros hacemos una contabilidad tienen que haber los respaldos correspondientes. Si yo tengo una inversión, por ejemplo, en fondo mutuo, 100 y me generó 2 millones, esos 2 millones yo lo tengo el respaldo y lo incluyo. Si el fisco me dice 2 millones o 1.900.000, 2.200.000, manda lo que yo tengo y el respaldo que yo tengo. O sea, la ya. contabilidad prevalece el concepto de la contabilidad de que tiene que haber respaldo. ¿Qué pasa Entonces, con el, ok, ya. perdón. Oye, ¿y qué pasa con el impuesto, el impuesto de categoría provisionado el año anterior? Para este año no se considera como rebaja. O sea, de lo que hicimos en los egresos sí se rebaja, pero después se restituye en el Ah, código. Fíjense que aquí, espero que esté en este ejercicio. Aquí, mire. Acá va, que son partidas del artículo 21, número 1, ya no afectado con el 40% del inciso segundo. Por ya, lo tanto, yo lo rebajo, ¿ok? Porque yo lo pagué, pero acá yo lo tengo que restituir. Partidas, dice, claro, el 1431, partidas del inciso no afecta a impuesto porque se ingresa, se agrega y se deduce, en otras ya. palabras. Ok, El mismo concepto, ¿ya? ok. El impuesto primera categoría. En una consulta en el WhatsApp, en el chat. ¿Están haciendo consulta? Sí. Yo no puedo ver los chats, yo no los veo. Colega, yo la voy a responder en el chat. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. El aviso para acogerse, o sea, vale, en la página de cada contribuyente dice a qué régimen está afecto. Sí, correcto.
en mi caso personal, la mayoría están, ya el sistema los puso en el 14D3. O sea, eso es inamovible, no hay nada que hacer. Digamos, no se puede, no corre si uno se quisiera cambiar, podría hacerlo, pero en este caso ya está definido. Claro, lo que pasa es que ahí no se olviden de que uno tenía que elegir el régimen al 30 de septiembre de 2020, punto uno. Por lo tanto, desde ahí el sistema, si usted no hacía nada, el sistema ¿cuánto se llama esto? Lo asignó al... Ya. Pero ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno en muchos casos, cuando son una empresa de inversiones e inmobiliaria, y el giro de inmobiliario es un 14A 100%, pero por el nivel de venta, el Servicio de Impuesto Interno a muchos que deberían haber ido en 14A los acogió al sistema 14D3. Entonces uno como contribuyente tiene que hacer el cambio, porque en caso de una revisión, imagínense los beneficios que hay de un 27% de impuesto a renta versus un 10%, No hay donde perderse. no hay donde, claro, es buenísimo, pero si en caso de una revisión nos van a girar el 17% de diferencia y cualquier otra cosa que puedan detectar. Entonces, ahí uno se tiene que cambiar a 14A. Ahora, antes del 30 de abril, el sistema, fíjense que el fisco mandó bastantes mails a todos los contribuyentes incentivando al 14A. Entonces, si un contribuyente está mal clasificado en un 14D3, es la oportunidad de cambiarse al 14A. No así que es todo lo contrario, que yo estoy en 14A, en 14D3, lo tengo que hacer vía solicitud, petición administrativa. Perdón, y ahora los que están en el 14.3D, ¿Ya? Si ellos quisieran volver en un año, 2 años más al 14A, deberían en este momento tener la contabilidad completa y seguir haciéndola para acogerse, digamos, para retomarlo en 2 o 3 años más. No, claro, Los saldos pero de la contabilidad. claro, exacto, o sea, están obligados que en el año tributario 2021 tienen que tributar en el 14D3 y hacen la solicitud para efecto de cambiarse en el año, no sé, año tributario 2022 para el 14A, ya sea por requisito o en forma voluntaria. O sea, la contabilidad hay que seguir haciéndola igual. Sí, la contabilidad hay que seguir igual. Claro, no se olviden que lo que hablaba ayer el colega que nos tocó hablar del 14A, pues 14A prácticamente es muy parecido a los regímenes anteriores, muy parecido. Sí. Determinación de renta líquida y capital propio tributario. Lo único nuevo que agregaron un poquito en el 14A es la razonabilidad y capital propio. Pero todo sigue muy, muy parecido. Así que por eso está direccionado a empresas grandes y yo creo que el fisco quiere hacer esa diferencia. Yeah. Profesor, buenos días. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, por favor, buenos días. Ya, buenos días. Mire, yo tengo un contribuyente que es una inmobiliaria, una sociedad anónima cerrada familiar que es inmobiliaria. Ya, y lo único que tiene es un edificio que es un colegio y se lo arrienda a una corporación educacional en 7 millones mensuales. El servicio me la clasificó en 14D3 y yo la voy a hacer tributar como tal. ¿Estoy mal o estoy bien? No, pues el giro inmobiliario, el fisco ha sido bien enfático y como ese es un 14A, Ya. entonces lo tiene que cambiar. Todavía tengo plazo para cambiarlo. Sí, antes del 30 de abril. En forma, Ya. no, yo le sugiero cámbialo, porque es distinto cuando una empresa comercial productiva compra un bien y lo arrienda. El concepto principal es producción, comercialización, que tiene un negocio inmobiliario asociado y lo arrienda. Por lo tanto, la esencia de ese negocio no es inmobiliario. El fisco hoy día, cuando es inmobiliario en un 100%, automáticamente se convierte en un 14A. Ah, ya, sí, porque a mí me parecía extraño que me la clasificó en el 14D3. Porque como le digo, Se la clasificó por los ingresos. Ah,
Se la clasificó por el nivel de ingreso, porque no tiene cómo saberlo. Entonces el fisco por los ingresos sacó el promedio de los últimos 3 años, son bajos 75.000 UF, por lo tanto él dijo 14 de 3. Claro, desde el punto de vista nos conviene, pero no va a tener problemas futuros. Le recomiendo que lo cambie. Ya. Y ahí, si queda en el 14A, igual tiene derecho al beneficio de las 5.000 UF de las inversiones, de las utilidades invertidas. Sí, igual, el 14A y el 14 de 3. Lo que sí va a cambiar la tasa del impuesto, porque en este momento me está dando un 10%, tiene que pagar un 27%. Un 27, exacto. Ya, claro, y si lo hago con el 14 de 3, como le digo, haría una revisión y que me giren el resto con todos los cargos que saber. ¿Eso es? Sí. Eso es. ¿Sí? Ya. Eso es. Ya, ok. Gracias, profesor, por su aclaración. Muy buena. No, pues nada. Profesor, ¿y la empresa de inversiones es lo mismo que la inmobiliaria? No, la empresa de inversiones, lo que mencionaba, los ingresos permiten. Puede ser un 14 de 3. Ah, ok, muchas gracias. Sí, no hay problema. Oye, otra consulta. Yo tengo una empresa de inversiones en que el socio mayoritario tiene el 95% de la empresa, pero las utilidades se las llevan por escritura, se las llevan los socios minoritarios. Aló. Eh. Aló. Sí, con él. Sí. Aló. Sí, corto, sí. Sí, sí, voy ahí. Gracias. ¿Alguien está hablando? Sí. Bueno, repito la pregunta. Una sociedad de inversión en que el dueño no participa en las utilidades. Ya. ¿Es factible por escritura? Ya. ¿Es factible eso tributariamente? Es una sociedad de inversiones de la cual el socio que tiene un 95% no retira, el que retira el 5%. Sí, exactamente. El 5% que son dos socios, que son parientes, ¿Ya? son los que retiran, son los que tributan. Ya. No, ahí hay un problema. Ahora, si lo que dice los estatutos o la escritura, debiese indicar ahí que si la distribución de la utilidad, en qué porcentaje van a estar. Tiene que estar escrito y tiene que estar informado al servicio. Sí, está informado. Ya, si está informado, claro. Ahora, el fisco, no se olviden que sacó una circular, después si gusta me puede llamar, se la puedo dar, en que dice que también cuando hay retiros desproporcionados, hay un impacto para efectos tributarios. Bueno, esa es la intención mía de preguntar, aclararlo. Claro, si gusta, yo le busco la circular, después le llamo, le mando un correo, pero no, voy a usar un término, castiga cuando hay, ¿cuánto se llama esto? Distribución de dividendos, retiro desproporcionados. Ya. Porque lo que trata el fisco de evitar eso. Por ejemplo, me pasó en un ejercicio tributario en que un socio tenía un 3% y el otro socio tenía un 97%. Pero le informaron al fisco que el de 3% puede retirar un 25% y el del 95% puede retirar un 75%. Cuando se hizo la declaración jurada, automáticamente el sistema asumió el total en este caso era un PPM 25%. Lo asumió. Entonces es importante que esté informado. Si está en los estatutos y está informado el Servicio de Impuesto Interno, no debería haber problema. Ya. Ahora, de un punto de vista, eso hay que revisarlo igual, porque de un punto de vista legal, financiero, ahí puede haber un problema. Ya lo voy a chequear, pero esa es la idea que tengo, ¿no? Claro. Un cliente que lo veo una vez al año. Ah, ya. Pero si está escrito y está informado el servicio, no debería haber problema, pero de un punto legal, financiero, los socios pueden tener un problema porque no puede ser que alguien tenga un 95 y no retire y todas las utilidades las retire los del 5. Hay como una... Sí, Claro, yo hice los hace tiempo atrás. ya. No, revísalos, es conveniente.
Ok. Profesor, una consulta, profesor, con respecto a la contabilización del costo de la existencia y del activo fijo. ¿Ya? Yo tengo varias empresas, la mayoría por ese movimiento va a quedar con pérdida, porque manejan stock. Entonces, esa pérdida obviamente se va a arrastrar para los años siguientes. Ese comprobante, ¿hay que hacerlo contable o se hace a nivel de RLI? O sea, de base imponible, perdón. No, mira, lo que pasa es que si tú eras, o sea, hoy día estás en un 14 de 3 con contabilidad completa, tú tienes que hacer la separación, porque contablemente, financieramente, tú tienes que seguir igual que antes. Me explico. Tú tienes que seguir llevando las tarjetas de existencia del activo fijo, el libro auxiliar, perdón, del activo fijo, que es decir, valor neto, depreciación, corrección monetaria, depreciación acumulada, depreciación en ejercicio, valor libro, y lo mismo de la existencia. La existencia tú compras, tú tienes un stock, haces la ecuación del inventario inicial, más compra, menos inventario final, te da el costo venta. Financieramente tú tienes que seguir llevando todo igual. La diferencia es que para efectos de las compras del ejercicio 2020, el fisco asume que todo lo que tú compraste para existencia y esté pagado, esa es la diferencia. Sí, es que esa era mi consulta. Entonces, claro, financieramente yo sigo igual, pero ese cargo a gasto, mi ¿Ya? consulta si era a nivel de base imponible, es un ajuste. No, no, porque tú en la base imponible, pensemos que no tienes venta, por favor, es un ejemplo exagerado. Pero ¿Ya? tú compraste existencia y compraste 50 millones de existencia y las pagaste. Se van 50 millones a la base imponible negativa. Ya, perfecto. ¿Me entiendes? Y puede que tú, no sé, pues tú pediste un crédito en tu balance y tienes una deuda y tienes la existencia y todo sigue financieramente. Y como no vendiste, no tienes resultado, no hay costo de venta. Exacto, pero Entonces, voy a tener un costo tributario solamente. exacto, eso sí. Ahora, una de las cosas que hay que tener muy claro, por eso dentro de lo que conversamos con los colegas la otra vez, es que cuando tú determines la base imponible y tienes un balance, de una u otra forma esas partidas tienen que estar más o menos explicadas en la base imponible versus la contabilidad. Porque piensa tú que si tú vas a un banco y tú le presentas, mira, el ejemplo que yo te daba, un crédito versus la existencia, tú vas a tener un activo de 50 millones y un préstamo de 50 millones, un activo y un pasivo, pero tú vas tributariamente, ellos no te van a entender que tú castigaste o llevaste a gasto los 50 millones. Entonces el balance te va a decir resultado cero, pero la base imponible te va a decir una pérdida de 50 millones. Entonces, esos temas hay que tenerlos claros para efectos de explicarlos financieramente, porque los bancos, las instituciones financieras no te van a entender ese concepto. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir resultados según balance tanto versus lo que hacíamos antes con la renta líquida. Muy parecido. Porque Eso, tienen, esa era la consulta, que entonces, claro, financieramente por lo mismo le preguntaba por los bancos. Entonces voy ya, a presentar un balance financiero, pero para efecto de determinar mi impuesto anual, voy a tener claro. que, claro, ese costo ese gasto que me permite la ley ahora, llevarlo extra, o sea, no fuera de ahí, porque si no, claro, estaría contaminando el balance financiero. Sí. Ahora, Ya. es lo que yo les decía dentro de la charla, es un momento muy bueno, Sí, porque significa que tú puedes tener una tremenda pérdida tributaria este año y arrastrarla para el próximo año. Entonces, de un punto de vista tributario es interesante. exacto, claro. Bien, entonces, no todo es malo. O sea, si bien es cierto, yo he criticado un poquito al principio este sistema, pero no todo es malo. Este año no deja de ser interesante. Este año hay que hacerlo. Este año hay que hacerlo, hay que Sí, aprovechar. exacto, ya. Muchas gracias, profesor. Ya, por nada. Las declaraciones sin pagos se hacen hasta el 8 o el 9 de mayo.
Hasta el 9. Hasta el 9 ya. Hasta el 9. Sin pago, claro. Hasta el 9. Con pago hasta el 30 de abril. Ya. Yo creo que estamos bien. Yo creo que si tienen alguna duda, por favor, están los correos en la página. Está también el celular. Y cualquier cosa estamos llanos a apoyarles. Ojalá pudieran reenviar todos estos cuadritos ahora luego, porque esto es, desde mi punto de vista, interesantísimo. O sea, aclara mucho la manera de hacer la renta. No, ayuda, si esta guía es porque ya hemos sufrido un poquito. Profesor, ¿el ejercicio se puede bajar del servicio de puestos internos el que presentó usted? Sí, está en el suplemento. En el suplemento, ya. De ahí se baja. Ahora, si lo necesitan, me lo mandan al correo y nosotros se lo enviamos. No hay problema. Porque esta charla queda grabada, inclusive el ejercicio está en Excel, se lo podemos enviar, no hay problema, no tengo problema. Sí, Ya, muchas gracias. Eso es lo que estaba pidiendo, que lo mandaran ahora ya. Ya, perfecto. Sí, por favor. Richard, hoy día estoy mandando yo estoy mandando los Excel y ya el fin de semana estoy mandando el video para que sepan Perfecto. todo. Perfecto. Y mañana Los Excel de Daniel ayer llegaron. Silva, para el curso de Daniel Silva se ocupa el mismo enlace de Zoom. Sí. Perfecto. Oye, Ya. hay que agradecer al boletín estas charlas porque son importantes, interesantes y muy esclarecedoras de la situación. Ahora me extraña que haya tan pocos participantes. Sí, a mí también me extraña bastante. Yo agradezco igual al boletín por la charla. De hecho, nosotros estamos suscritos harto bastante tiempo, así que ha sido muy útil. Muchas gracias. Nosotros también, así que... Mañana lo esperamos. Gracias, ok, estamos. Okay, Muchas Un gracias. saludo. Que estén bien. Ok.